Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos contentos y agradecidos con el Señor por este tiempo glorioso que nos da en su casa, por su palabra que nos alimenta. Y estamos estudiando el Sermón del Monte, y estamos estudiando dentro de este Sermón del Monte de Jesucristo en Mateo 5, las bienaventuranzas. Hemos escudriñado las primeras 4, las cuales son bienaventurados los pobres en espíritu, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Estuvimos viendo bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Estuvimos viendo bienaventurados los humildes, porque heredarán toda la tierra. Estuvimos viendo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hemos abordado 4 de las 8 cualidades del carácter cristiano que Jesús menciona al principio de su sermón en la montaña, rodeado de miles de personas, pero principalmente rodeado de su círculo íntimo, los 12 discípulos o apóstoles, más bien discípulos que andaban con Él. Si abre su Biblia en Mateo 5 y en el verso 7 vamos a abordar la quinta cualidad, virtud o actitud del carácter del creyente. Y la palabra de Dios dice: bienaventurados los misericordiosos o compasivos, dicen otras versiones, porque ellos recibirán misericordia. Otra versión dice: porque serán tratados con misericordia o serán tratados con compasión. Vemos que Jesús comenzó su ministerio con este sermón de las bienaventuranzas, las cuales son cualidades del carácter del cristiano. Son también, además de cualidades, requisitos para ser partícipes del reino de Dios. Hasta hoy, como dije, hemos cubierto las 4 primeras que tienen que ver con nuestra actitud hacia Dios. ¿Cómo es que nosotros nos presentamos ante Él? ¿Cuál es nuestra relación y cercanía con Él? ¿Cómo nosotros nos vemos al ver la perfección de Dios y nuestra imperfección? Las primeras 4 actitudes del carácter del creyente son interiores, y las mostramos, como lo dije, cuando nos acercamos a Dios en oración. Las 4 restantes que vamos a estar estudiando son resultado de las primeras 4. Las 4 actitudes que estaremos estudiando se muestran en nuestro trato hacia nuestros semejantes y demuestran a nuestros semejantes qué clase de comunión tenemos con Dios, cómo está trabajando el Espíritu Santo dentro de nosotros y cómo está la palabra renovando nuestra mente y transformando nuestra manera de vivir. Si hemos reconocido, querida iglesia, que solo Dios es quien puede salvarnos de nuestros pecados y darnos la vida eterna, y reconocemos esto y lloramos al ver nuestra total incapacidad de nosotros mismos poder alcanzar la salvación, recibimos, dice la palabra, el consuelo de Dios cuando Él nos perdona, y hay gozo en nuestro corazón. Nos sentimos satisfechos sabiendo que el perdón inmerecido de Dios que hemos recibido a través del sacrificio de su Hijo va a limpiar esas lágrimas. Entonces nos mantenemos en mansedumbre, nos mantenemos en humildad de corazón ante Dios, sabiendo que Él es quien nos recompensa, y continuamos buscando su rostro para poder recibir de Él la salvación, recibir la seguridad de la vida eterna,
seguir siendo llenos de su palabra y de su espíritu. Y Dios promete en su palabra bendecirnos abundantemente y saciar nuestra hambre y sed espiritual de Él. En el tiempo en que Jesús anduvo en la tierra, los romanos decían que la misericordia es o era una enfermedad del alma. Decían que el mostrar misericordia no era ser hombre, y especialmente un ciudadano romano. Para los romanos la misericordia era una debilidad de carácter. La Biblia nos enseña que la misericordia viene ¿de quién? De Dios, y es impartida a sus hijos para que nosotros, sus hijos, la mostremos a nuestros semejantes. La misericordia, de acuerdo al diccionario regular que podemos leer, es compadecerse de las necesidades de los demás. Es también no pagar a los demás de acuerdo a cómo nos tratan ellos, hablando ofensivamente. Es por la misericordia de Dios, de acuerdo a la palabra santa de Él, que estamos vivos, y Él no nos paga conforme a nuestros pecados. Si va conmigo al Salmo 103, vamos a ver algo maravilloso en el Salmo 103. Yo sé que usted se va a gozar como yo me gozo en la palabra y como me gozaba estar escudriñándola. En el Salmo 103, versos 8 al 10, vemos algo maravilloso que dice así: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa misericordia. La misericordia de Dios. Ahora vayamos a Lamentaciones, después de Jeremías. Es un libro de Jeremías, por eso está después de él. Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, también nos muestra algo maravilloso acerca de la misericordia de Dios. En el verso 22 y 23 de Lamentaciones, vemos que dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y esto es lo que nos da a nosotros la garantía de que no nos falta un rayo solamente al despertar. Porque pecamos diariamente, ya sea de hecho, de palabra o de pensamiento, o con nuestras intenciones. Pero las misericordias de Dios se renuevan cada mañana y no nos paga conforme a nuestra rebelión, a nuestra transgresión, a nuestros pecados, sino que Él es misericordioso para con cada uno de nosotros. Aleluya. En la Biblia la misericordia es mencionada aproximadamente 262 veces, y Dios es la fuente de la misericordia. Y cuando nos hace sus hijos, una de las cualidades o actitudes que usted y yo como sus hijos debemos mostrar en nuestro carácter es la misericordia, porque debemos parecernos a Él, debemos ser imitadores de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? En este verso de Mateo, el verso 7, Jesús comienza como en los demás, en las bienaventuranzas, al mencionar las actitudes del carácter cristiano, diciendo: bienaventurados, son más que dichosos, poseen un bienestar espiritual. Esto es lo que significa bienaventurados. Y por eso que
somos bienaventurados, más que dichosos, con un bienestar espiritual, podemos demostrar estas actitudes en nuestra conducta. Y cuando nosotros mostramos estas cualidades o actitudes, somos recompensados por el mismo Dios, lo cual añade bendición y bienestar espiritual a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros estamos llenos, estamos satisfechos, estamos en bienestar espiritual, no tendremos ganas, no tendremos deseos de buscar ese bienestar, esa llenura en nada más, sino que en la palabra y en la presencia de nuestro Dios. Gloria a su nombre. Usted quiere ver un cristiano bienaventurado, un cristiano victorioso y dichoso. Usted va a ver un cristiano que está buscando siempre el rostro del Señor, que lo pone en primer lugar, que no se olvida de sus bondades y sus misericordias, como lo dice el Salmo 103. Bienaventurados o bendecidos, dice Jesús, los misericordiosos. ¿Y qué significa que seamos misericordiosos? Es que nos compadezcamos de los que sufren y les demos ayuda. Es también perdonar a quienes nos ofenden. El diccionario también nos muestra que es un atributo de Dios por el que Él perdona a los hombres. Vemos que aún en el diccionario secular común se mira a Dios como un Dios misericordioso. Y querida iglesia, querido oyente, el Espíritu Santo mora en aquellos que somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Y es el Espíritu Santo quien nos provee de su fruto y de estas características del cristiano en su conducta. Es el Espíritu Santo el que nos va transformando del interior hacia el exterior, y Él es quien nos capacita para mostrar su fruto, y así podamos nosotros dar testimonio de que realmente Dios mora dentro nuestro, de que realmente somos hijos de Dios. La misericordia es imprescindible en nuestro trato hacia nuestros semejantes. Y si nosotros hemos sido tratados con misericordia de parte de Dios, entonces nosotros debemos mostrar misericordia a los demás. Si somos nuevas criaturas en Cristo, como lo dice 2 Corintios 5:17, no podemos ni debemos actuar como actuábamos cuando estábamos sin Cristo. No podemos actuar como el mundo. No debemos buscar venganza. Y debemos ayudar a aquel que está en necesidad. En el libro de los Hechos, capítulo 9, 36 al 41, encontramos un ejemplo de una persona misericordiosa. Es un ejemplo maravilloso de una persona que ama a Dios, ha sido transformada por Dios y ha decidido ayudar a quienes están en necesidad. Este ejemplo al que me refiero es Tabita o Dorcas, una mujer que ayudaba a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos. Pero la palabra en el libro de los Hechos nos dice que Dorcas o Tabita enfermó y murió. Vemos en el libro de los Hechos que las personas que recibían de ella la ayuda se conmovieron profundamente, lloraban, estaban dolidos y fueron a buscar a Pedro para orar por ella. Y la palabra nos dice que Pedro llegó al lugar donde la habían tendido para velar su cuerpo. Y dice la palabra que Pedro oró por Tabita y el poder del Espíritu Santo la volvió
Y la palabra nos dice que ella volvió a estar de pie y seguramente ella continuó haciendo la labor grande que ella sentía en su corazón hacer, el de ayudar a todo aquel que estaba necesitado. Vemos que este ejemplo de Tabita recibió una enorme recompensa a su actitud y gran trabajo al ser revivida por el Espíritu Santo, y aún más la bendición que ella era a los demás continuó. Vemos que su bienestar espiritual aún alcanzaba a los demás. Es como cuando dice Salmo 23, mi copa rebosa. Cuando estamos en bienestar espiritual, lo que rebosa de nosotros va a alcanzar a aquellos que están alrededor de nosotros. Y vemos aún más en esto que Tabita y lo que ella hizo y lo que sucedió en su vida quedó registrado en la palabra para bendición nuestra y como ejemplo a seguir por cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Vemos qué ejemplo tan maravilloso, pero también nos encontramos en la palabra de Dios con ejemplos negativos de los cuales necesitamos también aprender. Y Jesucristo en Mateo capítulo 18, del 23 al 35, habló una parábola que nos demuestra cómo es que Dios trata con aquellos que no muestran misericordia a sus semejantes. Y en esta parábola de Mateo 18, 23 al 35, Jesús está contestando a Pedro una pregunta que le hizo acerca del perdón. Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? ¿7? ¿Qué le dijo Jesús? No solamente 7, 70 veces 7 debes de perdonar. Esto no habla en un espacio de la vida, sino en un mismo día. No creo que nadie o podamos ser ofendidos 740 veces en un día. Yo creo que es imposible, ¿verdad? Pero lo que está tratando de decir Jesús es que cuantas veces seamos ofendidos, debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden. Después de hablar de esto, Jesús habla de una parábola acerca de un hombre que le debía a su rey una cantidad exorbitante de dinero, el cual nunca podía pagar ni podría pagar en toda su vida. Y el rey ordenó que este hombre y su familia fueran vendidos como esclavos para él recuperar, aunque sea un poco del dinero que le había prestado a este hombre. Pero vemos que Jesucristo nos dice que el hombre comenzó a suplicar y se arrodilló delante del rey, suplicando que no le vendiera a él y a su familia y prometiendo que pagaría todo lo que debía, lo cual era imposible. Era una cantidad que nadie en el mundo puede pagar, lo que este hombre debía. Y el rey tuvo misericordia de este hombre. Este rey se compadeció de este hombre al estar de rodillas e implorando que le ayudara, que le diera tiempo para pagar esta deuda, y le mostró misericordia y le perdonó la deuda. No le dijo que vas a pagar cada mes, le dijo no te preocupes, ya no me debes nada. Qué alivio era de haber sentido este hombre, decir, no podía pagar, no solo estaba diciéndolo para que me dejara salir, porque nadie pudiera pagar esa deuda que yo tenía con él, pero yo le doy gracias a este rey que me perdonó esta deuda. Pero Jesucristo
misma narrativa dice que de este hombre, al salir del palacio, de la presencia de este rey, buscó a un compañero de trabajo que le debía un día de salario. Usted sabe que este hombre debía lo que nunca podría pagar, ni aún vendiendo a toda su familia. Pero no lo encuentra, sino que va a buscar a uno que le debía un día de salario. Y dice Jesús que lo tomó del cuello y le exigía el pago de la deuda. Y al implorar a su compañero que le esperara para pagarle, este hombre no le mostró misericordia, sino que hizo que lo encarcelaran hasta que le pagara. Esto llegó a oídos del rey, quien llamó una vez más a este hombre a quien él le había perdonado la deuda. Y dice Jesús que lo reprendió severamente, diciéndole: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Jesús, diciendo de esto, en su conclusión, dijo: el rey enojado condenó al encarcelamiento de este siervo inmisericordia y ordenó además que lo torturaran hasta que pagara toda su deuda. ¿Creen ustedes que iba a pagar la deuda con toda la tortura que iba a recibir? Nunca podría pagar esa deuda. Y luego Jesús, para que nos demos cuenta del grave problema en que estamos muchas veces cuando no mostramos misericordia, cuando no perdonamos, le dice a los que están oyendo esta parábola: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Y esto lo está diciendo el mismo Hijo de Dios. Ahora, en el mismo sermón en el que estamos meditando de este capítulo 5 de Mateo, Jesús recalca la importancia de la misericordia, diciéndonos que antes de adorar a Dios, antes de traer nuestros sacrificios y ofrendas delante de Él, debemos reconciliarnos con nuestro hermano o con nuestra hermana para que Él acepte nuestra adoración. Amén. Es triste saber, o es triste que sepamos muchas veces que no hemos perdonado y pensar que Dios está escuchando nuestra alabanza y nuestra oración. Pensar que se está glorificando aún en nuestras ofrendas monetarias, cuando la palabra nos dice todo lo contrario. Si vamos a Mateo 6, está dentro del Sermón del Monte, versos 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Jesús nos está enseñando el resultado de perdonar o de negarnos a hacerlo, lo cual Dios recompensará a cada uno de nosotros. Si no perdonamos, dice la palabra, Él no nos va a perdonar nuestros pecados. Mas si nosotros decidimos perdonar, aunque no se nos pida disculpas o que perdonemos a alguien, si nosotros perdonamos de corazón, Él nos perdona a nosotros todas nuestras ofensas. El apóstol amado, el apóstol Juan,
escribió acerca de mostrar amor y misericordia hacia nuestros hermanos en necesidad. Si va conmigo a Primera de Juan 3, Primera de Juan 3, y vamos a ir versos 17 al 19. Primera de Juan 3, 17 al 19 dice de la siguiente manera: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Muchas veces tenemos los medios y viene alguien con necesidad y nos dice: hermano, tengo esta necesidad. Pero bueno, hermano, estoy orando por usted, que a Dios le pueda suplir. Y sabemos que Dios nos está hablando el corazón, pero no actuamos, no proveemos para esa necesidad. Y es lo que el apóstol Juan dice a través de este escrito, que si podemos ayudar al que está realmente en necesidad, lo hagamos. Porque también la palabra nos dice que cuando nosotros prestamos al pobre, que dice, o le damos al pobre, le estamos prestando a Dios. Fíjense qué hermoso. Cuando nosotros ayudamos al necesitado, Dios dice: es un préstamo que me has hecho a mí. Por lo tanto, yo te debo lo que has dado a aquel que está en necesidad. Vemos que todo Dios nos recompensa, aunque nos ordena hacer las cosas y nuestra carne no quiere someterse a la voluntad de Dios. Cuando la sometemos y mostramos misericordia, ya sea en perdonar o ayudar al necesitado, Dios se compadece de nosotros también. Dios se agrada y nos bendice. Dios se agrada y nos da bienestar espiritual. Dios se agrada y nunca va a faltar en nosotros su bendición, porque Él así lo ha prometido. Gloria al nombre de nuestro Señor. En Efesios capítulo 4, si vamos allá también, Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Hay algo hermoso que también Pablo escribe a la iglesia. Efesios 4, 31 y 32. Dice así: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Vemos a través de lo que Pablo escribió una enseñanza y una exhortación a que nosotros mostremos misericordia con nuestros hermanos en la fe primeramente, y después con nuestros semejantes, aunque no conozcan a Dios, aunque no sean hijos de Dios, para obedecer el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Si Dios nos perdonó la deuda que nunca podríamos pagar, que teníamos con Él a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, nosotros, sabiendo lo mucho que le debemos a Él, debemos de perdonar a nuestros semejantes para agradar a Dios, para que Él perdone diariamente nuestros pecados y acepte nuestra adoración. Gloria a su nombre. No solamente recibimos su perdón,
sino que nos bendice aún más de lo que nosotros podamos imaginar. Cuando dicen amén a esto? Él es un Dios maravilloso que premia, que recompensa aún más de lo que nosotros creamos recibir. Él siempre nos va a sorprender, siempre nos va a dar en abundancia. Él siempre va a saciarnos espiritualmente y nos va a dar un bienestar espiritual sin comparación. Cuando nosotros sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios en obediencia, aunque la carne no se quiera someter, pero mostramos misericordia en ayudar al necesitado, mostramos misericordia al dar el perdón a quienes nos han ofendido, Dios nos da un bienestar espiritual, sentimos su gozo, sentimos su paz, sabemos que nos podemos acercar a Él confiadamente, porque Él va a escuchar nuestras oraciones cuando estamos haciendo su bendita voluntad. Gloria al nombre de nuestro Señor. Todo aquel que muestra misericordia a través de ayudar al necesitado sin esperar nada a cambio. Todo aquel que muestra misericordia al perdonar a quien le ofende, aún sin escuchar que la otra persona le pida perdón por su ofensa. Dice la palabra, es más que dichoso, es bienaventurado, es bienaventurada, es grandemente bendecido y goza de bendición y llenura espiritual, goza de una salud espiritual inigualable y tiene la vida eterna asegurada por Cristo Jesús. Amén. Vaya conmigo a Colosenses 3:13 y así estaremos cerrando en esta tarde. Colosenses 3:13 dice de la siguiente manera: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Amén. Es muy clara la palabra de Dios en esta tarde. Necesitamos ser comprensivos con las faltas de los demás. ¿Qué significa esto? Que muchas veces creemos que la falta que se hizo en contra nuestra no merece nuestro perdón. Decimos, me la hizo, I don't think so. No tiene perdón lo que me ha hecho. Pero cuando nosotros ponemos en la balanza lo que nosotros le debemos a Dios y la ofensa que se nos hizo a nosotros, como lo dijo Jesús en la parábola, vemos que estamos cortos. Vemos que si Dios nos perdonó todo lo malo que fuimos, lo perverso que fuimos sin Él, lo obstinado, lo hostil que fuimos sin Él, y ya no tenemos nosotros que sufrir la condenación eterna, y aún diariamente nos perdona nuestros pecados. Cuando nosotros vemos todo de esta perspectiva, logramos entender que así como Dios nos perdonó a nosotros y nos sigue perdonando, si su Espíritu está en nosotros y nos llamamos, nos decimos nosotros mismos ser hijos de Dios, entonces nosotros también podemos perdonar a aquellos que nos ofendan, aun sin que ellos nos pidan el perdón. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo recalca aquí en Colosenses 3:13, dice, recuerde que el Señor los perdonó a ustedes. En otras palabras, no se les olvide que hemos hecho delante de Dios. No se les olvide que aún ofendemos a Dios y Él continúa, como lo dice Salmo 110, sin pagarnos conforme a nuestras ofensas, sin pagarnos conforme a nuestras iniquidades, sin pagarnos conforme a nuestros pecados. Por el contrario, dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Dios de los que le temen a Él. Y dice Pablo
Pablo, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Qué maravillosa la enseñanza de Cristo Jesús. Como dije en esta tarde, muchas veces luchamos con nuestra carne, luchamos con el viejo hombre, la vieja naturaleza, aquella que se encendía rápidamente cuando nos ofendían, y buscábamos el recompensar a esa persona de la misma manera, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús nos enseña a través de esta enseñanza en el Sermón del Monte y de las bienaventuranzas, que todo aquel que es compasivo, que es misericordioso, es bienaventurado, es más que bendecido, posee una salud y un bienestar espiritual incomparables que solo Dios les da a aquellos que muestran misericordia, y Dios les muestra a ellos misericordia, les muestra a ellos compasión, porque ese es el Dios que nosotros servimos, un Dios que nos ha amado tanto que aunque le hemos ofendido grandemente, aún así Él nos ha lavado y nos ha perdonado en la sangre de su Hijo Jesucristo. Y la palabra nos muestra y nos enseña que dice que Él borró, dice, como nube nuestras rebeliones, la disipó como a la neblina, ya no se acuerda, ya desapareció nuestras rebeliones. No quiere decir que Él las olvidó, sino que Él ya no las toma en cuenta, han quedado en el pasado, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora tenemos vida nueva y abundante en Cristo Jesús. Gozamos de su misericordia, gozamos de su cuidado, gozamos de su amor, gozamos de la presencia de su Espíritu dentro de nosotros, y podemos nosotros mostrar misericordia, podemos nosotros imitar a Cristo, y nosotros recibiremos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 23 termina de esta manera: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y luego nos da la promesa de la vida eterna y la morada en el reino de los cielos. Dice: y en su casa moraré por largos días. ¿Queremos recibir misericordia? ¿Queremos ser más que bendecidos? ¿Queremos estar en el reino de los cielos? Necesitamos ser como Dios. Si somos hijos de Él, mostraremos también misericordia.